Energía y Sustentabilidad, un webinar de Soy Providencia, realizado por el Departamento de Medio Ambiente, junto con la ONG Susténtate. Les habla Camila Martínez, jefe de proyectos de la ONG Susténtate, y estaré moderando junto a Claudio Tapia, encargado de agua, energía y cambio climático de Providencia. ¿Estás por ahí, Claudio? Hola, buenos días. Muchas gracias, Camila, por la introducción. Primero que todo, le agradezco a todos los presentes. Creo que es súper importante generar esta instancia de conversación, de conocimiento, de entender un poquito más cómo funciona nuestro día a día y nuestros recursos críticos. Esta es la primera versión de webinar de recursos críticos. Antes habíamos hecho una academia de recursos críticos, pero en formato físico, y debido a la pandemia tuvimos que cambiar a esta versión online, la cual nos ha ido súper bien. De hecho, hemos tenido súper buena convocatoria en las últimas versiones. Muchos de los que veo ya estuvieron en las sesiones anteriores. Y el motivo de hoy es buscar seguir trabajando en qué consiste este tema de los recursos críticos, entender qué cosas son fundamentales para nosotros, como el tema del agua, la energía, los servicios sanitarios, los servicios energéticos, el confort térmico, por ejemplo. Incluso la electrodependencia en algunos casos puede ser como un tema relevante. Ahora, esto no solamente se vincula a políticas locales como Municipalidad de Providencia, sino que también existe un contexto global. Tenemos una serie de objetivos de desarrollo sostenible que están planteados por la ONU, que plantean una agenda al 2030, que tenemos que ir avanzando en gestión ambiental y en gestión sustentable. Entonces, puntualmente lo de hoy vamos a hablar sobre el tema de ciudades del futuro, y eso se analiza directamente con los objetivos 11 de comunidades sostenibles y el objetivo 12 de producción y consumo responsable. ¿Por qué? Porque en realidad necesitamos una mirada de cómo avanza nuestra ciudad. Nosotros no solamente somos personas individuales que viven en nuestros departamentos, en nuestros hogares, sino que también tenemos que entender todo como un sistema. Tenemos nuestros vecinos, tenemos nuestro condominio de edificios o nuestro barrio, y todos son sistemas interconectados. Entonces, entender eso por un lado, que la ciudad del futuro es una ciudad que interactúa entre sí, y que también no solamente pensar en esta idea de que la ciudad del futuro es algo tecnológico, sino que también la mirada del futuro primero viene desde el conocimiento de la construcción de una ciudad inteligente. Entonces, eso parte con una ciudadanía que sea consciente, que sea activa y que sea responsable todo en torno a los desafíos que vamos teniendo. Entonces, por eso mismo, como Municipalidad de Providencia, por ejemplo, somos parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, que eso suma compromisos en gestión climática, en gestión ambiental en general, y de cooperación con otras ciudades del mundo, porque buscamos estas alianzas para tener más experiencia, para entender cómo funcionan los procesos, y también para integrar lo que son elementos como la planificación, como las instancias educativas, que es lo que estamos viendo justamente hoy mismo, que buscan hacer este cambio de hábitos sustentables en la ciudadanía, y también la integración de tecnologías, que obviamente cuando uno piensa en Ciudad Futuro, tecnología también va de la mano, y por eso mismo queremos agradecer a los expositores que se vienen hoy, que Camila los va a presentar correctamente, que Ignacio y Leonardo de la TAM 4, y creemos que de ustedes, vecinos o quienes están conectados, depende ser cada vez mejor y tener una ciudad mucho más sustentable. Muchas gracias. Gracias, Claudio, por tus palabras. Antes de partir oficialmente con el webinar, quisiera recordarle a todos los participantes que tenemos una sección de preguntas donde pueden ir dejando sus preguntas a medida que surge la presentación en el chat, y además recordarles que tenemos la sección de Un Minuto por el Planeta, que es al final del webinar, donde podrán dar su opinión, dejar sus comentarios, sugerencias, todo lo que ustedes nos aportan, nos dicen, es buenísimo para nosotros porque nos permite mejorar y generar más instancias educativas para ustedes. Queremos invitarlos el día de hoy a imaginar por un momento que pudiéramos crear una ciudad sustentable, una ciudad que utilice sus recursos hídricos de manera eficiente, de manera consciente, y que genere a través de energías renovables la propia energía que necesita para funcionar. ¿Se imaginan vivir en una ciudad así? Algunos países desarrollados han apostado por un aumento en la inversión en el desarrollo de conocimiento científico, tecnológico e innovación para dar respuesta a la necesidad de generar soluciones para la ciudad del futuro. ¿Cómo este desarrollo de conocimiento, tecnologías e innovación puede ayudarnos en este proceso de desarrollar una ciudad del futuro?
Para saber más sobre esto, queremos dejarlos con el equipo de expertos invitados que tenemos el día de hoy. Y un agrado para mí presentarlos es Leonardo Ignacio de la TAM 4, quienes trabajan en acelerar la transición de Latinoamérica hacia el futuro. Bienvenidos, chicos, les dejo la palabra. Muchas gracias, gracias, Cami. Nos sincronizamos ahí, Nacho, en el agradecimiento. Bueno, Cami, muchas gracias por la invitación y gracias también a la Municipalidad por este espacio y a todos los asistentes por estar aquí compartiendo esta mañana junto a nosotros. Principalmente comentarles también un poco sobre qué es lo que nosotros hacemos un poco en LATAM 4. Somos un action tank, el cual es como similar a lo que sería un think tank, una organización la cual busca a través de diferentes iniciativas, investigaciones y experimentos prácticos, el cómo podemos estar viendo de qué forma, y sea más eficiente también, podemos hacer que Latinoamérica esté mejor preparada para el impacto de la cuarta revolución industrial. Que solo para dar un micro resumen de eso, la cuarta revolución industrial es la convergencia tecnológica de las diferentes macro tendencias que estamos viendo desde Internet de las Cosas, inteligencia artificial, blockchain, robótica, automatización, biotecnología, nanotecnología, una serie de cosas que obviamente en los próximos años van a estar redefiniendo mucho de cómo nosotros nos relacionamos con nuestro mundo físico, con el mundo virtual y con una serie de cosas que nos van a afectar como personas, como comunidades y obviamente como ciudades. Bueno, y de hecho en ese mismo contexto las ciudades son tremendamente relevantes porque es el espacio que todos compartimos, es el espacio donde vamos a vivir esta suerte de cuarta revolución industrial y donde finalmente todos los cambios tienen su máxima expresión y todas esas transformaciones impactan directamente en los ciudadanos. Entonces, el trabajo que hacen las municipalidades, que hacen los gobiernos locales es fundamental para que esa transformación llegue de forma equitativa a todos los ciudadanos y también de forma efectiva, y sobre todo en un contexto de sustentabilidad, que es el tema que nos convoca hoy día. Y solamente para sumar un poco lo que acaba de decir Ignacio, que es muy cierto, muchas veces todos estos tratados, como bien mencionó Claudio, las ODS, el Acuerdo de Sendai, el Acuerdo de París, todos estos grandes como convocatorias o acuerdos por temáticas de sustentabilidad, medio ambiente y demás, son muchas veces como tratados y acuerdos hechos entre naciones y países, pero en realidad en quién recae gran parte de la responsabilidad de cumplir estos tratados y de implementar estas políticas son los gobiernos de las ciudades, son los gobiernos estatales y los gobiernos pequeños. Entonces, obviamente es un imperativo fundamental que las ciudades estén viendo cada vez más y más todas estas tendencias y que no les llegue como, me obligaron de arriba a tener que hacer esto, sino que realmente sea un trabajo proactivo que estén cada una de ellas realizando. Sí, de todas maneras... disculpen. No, Perdón, adelante. Dale. Comencemos la presentación, si te parece. Me parece, Leonardo, creo que tienes la presentación para compartir. Sí, y voy a decir la frase más común desde que comenzó toda la pandemia. ¿Me avisan si se ve? Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Bueno, sí, como dije, esa creo que es la frase que más hemos utilizado durante todas estas videollamadas desde que comenzó la cuarentena. Siempre uno comparte pantalla y tiene esos 5 segundos de duda y que siempre pregunta, ¿se ve? Bueno, Cami, solamente también para los asistentes que nos están viendo ahora, con Ignacio hicimos una presentación y vamos a estar hablando, más que nada, no tanto hablando, sino que conversando también sobre diferentes temas de ejemplos y medidas de cómo diferentes ciudades alrededor del mundo han hecho diferentes políticas o han implementado diferentes tecnologías para ser ciudades más sustentables. Pero también me gustaría agregar solamente un prefacio antes de que comencemos más duro, que también uno como cuando ve estos ejemplos tenemos que tener un poco de conciencia sobre las ciudades en donde estas se implementan son realidades diferentes a las ciudades en las cuales nosotros vivimos. Muchas veces vemos como, mira, no sé, en Singapur se está haciendo esto, en Nueva York está haciendo esto otro, Sao Paulo hizo eso más, y a veces como que hay gente que demanda que simplemente, oye, deberíamos hacer esto aquí. Pero obviamente hay que ir adaptando las políticas, adaptando las tecnologías a las realidades de cada una de las ciudades y no simplemente estar copiando para hacer un mimetismo isomórfico así a la rápida y es como, ya, entonces si es que hago exactamente esto, los resultados de éxito que tuvieron otras ciudades u otros ejemplos se van a replicar de la misma forma aquí
en Santiago, en Providencia o donde sea. Entonces, más que nada para todos los asistentes y todo eso, siempre tener en cuenta esto para esta presentación o para otras presentaciones que vean sobre estas temáticas, que siempre hay que tener un poco de cuidado y de cómo podemos ver esto como ejemplo, pero tampoco hay que guiarse ciegamente y es como, sí, voy a hacer todo esto de la misma forma, porque son realidades muy diferentes y que muchas veces uno tiene que tener esa consideración. Nachito, ¿comienzas tú? Bueno, avancemos entonces. Ahí está. Bueno, primero, este es como conversábamos anteriormente, el tema de la ciudad del futuro es algo que pasa mucho por una transformación tecnológica, pasa también por un repensar cómo se da el espacio urbano y cómo compartimos como ciudadanos, y ese es finalmente el tema más importante. Muchas veces nos imaginamos, y de hecho al comienzo de la discusión en torno a las smart cities y cómo construíamos ciudades más inteligentes, hubo un enfoque y una concentración muy específica en cómo la tecnología podía ayudar a las ciudades, pero muchas veces la respuesta no tiene que ver necesariamente con más aplicaciones, con más funciones, con más, digamos, complejizar la interacción de los ciudadanos con la ciudad, sino que tiene que ver muchas veces con desarrollar una dinámica urbana en la cual las personas puedan tener un mejor acceso y también donde las ciudades tengan un esquema más sustentable. O sea, por ejemplo, podemos hablar del caso de Londres, que es bastante decidor en el sentido de que Londres, por ejemplo, es una ciudad que simplemente tiene una cantidad enorme de áreas verdes y que tiene una política pública muy definida de plantación de árboles, por ejemplo, lo cual ha permitido reducir costos tremendos en aire acondicionado, considerando que, por ejemplo, el enfriamiento de los edificios es uno de los 3 factores de mayor contribución al cambio climático. Entonces es importante entender que, por ejemplo, hoy día hay muchas industrias pensando en cómo, por ejemplo, crear máquinas para reducir la producción de CO2, cuando finalmente plantar un árbol tiene mucho más impacto que cualquier máquina artificial que hoy día hayamos podido desarrollar. Entonces, este es un concepto, el de la ciudad de 15 minutos, que se ha ido instalando en los últimos meses sobre todo. Es un concepto propuesto por la alcaldesa de París y que ha sido replicado por las ciudades que comprenden el C40, que el C40 es un acuerdo firmado directamente entre ciudades donde Santiago como área metropolitana completa está suscrito, y que, bueno, ahora ya van 96 ciudades que son miembros, y lo que principalmente proponen es cómo las ciudades abordan localmente el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París, recordemos que es este gran tratado internacional con el compromiso de reducir el nivel en que se aumenta la temperatura, y en el fondo como manera de combatir el cambio climático. Y bueno, ¿qué es lo que plantea este concepto de una ciudad en 15 minutos? Es que básicamente logremos crear ciudades que son suficientemente de igualdad de oportunidades, si se quiere, ciudades equitativas en donde una persona pueda tener a 15 minutos de distancia en un transporte no contaminante, estamos hablando de bicicletas principalmente, todo lo que necesita para una vida urbana, digamos, plena. Acceso a comercio, acceso a trabajo, acceso a áreas verdes y parques, acceso a servicios ciudadanos como, por ejemplo, atención municipal, y también, digamos, toda esta dinámica que finalmente se da en la ciudad, que ocurra a menos de 15 minutos de distancia. Este es un gran ejemplo, Providencia, un gran ejemplo de cómo se avanza esto, porque, como les decía, muchas veces está esa obsesión por hablar de la aplicación, por hablar de la alternativa tecnológica, cuando finalmente, por ejemplo, una de las formas más efectivas de lograr esto es reducir los accesos para vehículos y aumentar los accesos para transporte de micromovilidad, como las bicicletas o los scooters eléctricos, por ejemplo. Que son alternativas mucho más eficientes que crear un sistema demasiado complejo. ¿Por qué es importante esto? Porque, sobre todo hoy día en el contexto del COVID, donde las ciudades han tenido no solo que enfrentar este desafío de que los ciudadanos vuelven a sus hogares y el acceso, la oportunidad de salir está restringido, eso viene acompañado de una serie de problemas tanto económicos como
como urbanos que se producen porque finalmente la vida de la ciudad no se está dando en la forma normal. La ciudad en 15 minutos es un poco esa respuesta a que el futuro solamente puede ser sustentable, porque para poder abordar las problemáticas de hoy, la forma de pensar las ciudades tradicional hoy día no es efectiva, hoy día ha sido puesta a prueba por el COVID-19 y hoy día no funciona finalmente. Entonces, ¿cómo nos referimos bien a esto en temas más específicos? O sea, necesitamos una ciudad que sea suficientemente resiliente para que pueda operar, por ejemplo, en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo hoy con el COVID. Y para hacer eso necesitamos tener áreas verdes, necesitamos permitir el espacio abierto para que las personas puedan, digamos, transitar y mantener, por ejemplo, distancia social y en el fondo abordar estas distintas realidades. Pasemos a la siguiente lámina, Leo. Obvio. Ahí está. Entonces, un segundo. Entonces, este tema, bueno, esto creo que también lo vas a abordar tú, Leo, ¿no? Pero sí es importante en el fondo, en este mismo sistema de pensar las ciudades en local, que eso es lo clave en el fondo, tenemos que dejar de imaginarnos las ciudades como este gran sistema en el fondo que se imagina solamente en el macro, sino que también pensarlo en el micro, pensar en los barrios, pensar en cómo construimos barrios que permiten esta interacción urbana. Ojalá en lo cercano necesitamos reducir las distancias de tránsito, y eso se va dando también, por ejemplo, en una situación como un área metropolitana como es la de Santiago, se hace muy patente en cómo vivimos, por ejemplo, distintos problemas de accesibilidad, donde tenemos, por ejemplo, comunas en donde, como por ejemplo la misma Providencia, que han desarrollado estos sistemas urbanos en donde podemos acceder al comercio muy fácil, donde tenemos áreas verdes a nuestro alcance, versus otras comunas donde para tener acceso, por ejemplo, a un parque, tienen que incluso salir de la comuna, tomar transporte público de alto impacto, como por ejemplo tomar una micro que los va a llevar a un área verde y que eso tiene un tiempo de traslado de media hora, en fin. Entonces es importante que abordemos esos temas. Y Leo, no sé si quieres ya abordar esto tú en una forma más específica. Sí, o sea, solamente ir acrecentando a todo lo que mencionas de los esquemas urbanos, de que obviamente uno de las medidas más fuertes que tienen las diferentes municipalidades, aunque sea trayéndolo el ejemplo aquí de Santiago y en Chile, es los planos reguladores son una gran herramienta para poder dinamizar y tener eso, como lo que tú mencionas, que las comunas no pueden estar totalmente como siendo zonas en donde se prohíbe totalmente como el comercio en ciertas áreas o donde seas exclusivamente solo residencial, si es que no hay esa visión de una visión más integrativa, en donde el plan regulador pueda habilitar que personas puedan vivir, trabajar y al mismo tiempo poder tener espacios verdes o consumir productos y comprar como sus víveres y todo eso, y tener, como tú mencionas, todo eso dentro de este esquema de los 15 minutos, encuentro que una de las formas más fuertes de eso es ir quebrando un poco los esquemas de las zonas hiper exclusivas, en las cuales solamente hay residencias en un lado, solamente hay comercio en otro, solamente hay oficinas en otro lado, sino que ir integrando modelos más complementarios en donde las personas puedan vivir, trabajar, consumir, tener áreas recreativas y poder ir integrando todo eso dentro de un plan comunal mucho más integrativo y no tan exclusivo, en donde obviamente obliga a que muchos de los residentes tengan que estar utilizando transporte público, vehículos, donde en lugar de estar utilizando sus propios pies o una bicicleta, porque estos sistemas o planimetrías mixtas pueden hacer que la gente se pueda transportar mucho más. Y un tema que tú mencionaste al principio, Nacho, y que yo quería ir acrecentando es la importancia de la aislación, siendo térmica y todo lo demás. El Ministerio de Energía aquí en Chile estima que el 73% del consumo eléctrico de los hogares se debe a la calefacción y el calentamiento de agua. Entonces, obviamente, si es que no tenemos una buena aislación térmica, algo tan poco sexy y tan poco novedoso, así como, wow, cuarta revolución industrial, tecnología y todo eso, el mero hecho de poder tener mejor aislación en las diferentes casas, que haya políticas públicas que obliguen que las nuevas construcciones ya vengan con eso implementado, podría ayudar la calidad de vida y reducir muchas veces el consumo energético de electricidad, de gas, o a veces la necesidad de, por ejemplo, ciertas residencias que aún se calefaccionan con leña, por ejemplo, un medio increíblemente contaminante y nocivo, más aún para nosotros que vivimos en la región metropolitana, pero que muchas veces no tienen otra porque es lo más accesible que tienen para ellos hasta el momento. Entonces, obviamente, a veces hay que ver soluciones que no son
tan futuristas, pero que tienen un impacto tangible y muy inmediato. Y uno de los temas que también, como hablando del espacio urbano y la implementación, es traer el ejemplo de lo que se realizó en Ciudad de México, que es lo que se llama la Vía Verde, que fue la construcción de estos diferentes jardines verticales a través de todo un anillo, ¿cómo se dice? Anillo vial, como si fuera aquí un Vespucio, por llamarlo así, en donde un arquitecto se le ocurrió la brillante idea, dijo como, oye, instalamos en todos estos pilares de concreto, ¿por qué no ir acrecentando un poco más de vida y traer como esta vegetación hacia el contexto urbano? Y efectivamente hasta ahora se está construyendo el proyecto, aún no se ha terminado, y se estima que van a ser más de 60.000 metros cuadrados de jardines verticales en todos los diferentes pilares que van a estar ahí. Y claro, desde un punto de vista se puede ver que podría ser muy positivo. Gran parte de estos sistemas van a utilizar agua de lluvia, los muros verdes tienen un sistema de fieltro y todo eso que posiblemente puede que sea interesante. Y claro, la estimación es que esto podría captar hasta 27.000 toneladas de gases y 5.000 kilos de polvo que están en suspensión a través de los tubos de escape, el levantamiento de material particulado y todo eso, que tiene un impacto positivo en la ciudadanía. Pero también, como había mencionado al principio, hay que ir sopesando si es que esa inversión que se realizó en el jardín vertical podría haber sido más eficiente el de tenerla en plantaciones de árboles o reforestar partes de las ciudades que pudieron haber sido afectadas por el crecimiento de la urbe y todo eso. Y encuentro que este es un buen ejemplo para no simplemente traer así como, oye, qué lindo estos jardines verticales, sino que también traer la pregunta de a veces es como, ¿es esta la solución más eficiente o es esta la mejor forma de invertir el capital que podría ser dedicado para diferentes soluciones sustentables a la ciudad? Hasta ahora no hay un... No, adelante. No, adelante. Como digo, ajá, como digo, hasta ahora no hay un juicio o un veredicto final si Vía Verde fue un éxito o no, pero encuentro interesante el que podamos tener esta visión y estas conversaciones de, oye, qué bonito este ejemplo, pero ¿sea realmente efectivo? ¿Se cumplió el propósito o solamente fue algo para embellecer la ciudad, lo cual a veces también no hay nada de malo en eso? Sí, pero claro, justamente para complementar eso, dos cosas que, en el fondo, reforzando este concepto de que en algún momento se pensó la Smart Cities como este gran sistema solamente tecnológico, y hoy día lo entendemos mucho más como esta conversación que existe entre vegetación, proximidad, acceso y un componente tecnológico cuando es necesario. O sea, por ejemplo, vuelvo a retomar el caso de Londres, donde solo el año pasado se ahorraron cerca de 6.000 millones de dólares en sistemas de enfriamiento de aire. Para poner un poco en contexto, los edificios son, sobre todo los edificios que son completamente de vidrio, absorben una cantidad enorme de calor, y esta cantidad de calor obviamente es retenida por ellos, y hay que instalar sistemas de ventilación, sistemas de aire acondicionado enormes, o cualquier persona que haya caminado en una zona urbana los ve. En Providencia hay muchos de esos casos, y finalmente enfriar la ciudad tiene un impacto tremendo, y por eso el concepto de aislación, que parece tan simple, tan análogo, tiene un componente tan fundamental en el funcionamiento finalmente de ciudades más inteligentes y ciudades más sustentables. Las ciudades del futuro tienen mucho menos que ver con cómo uno se la imaginaba en los supersónicos, si se quiere, y mucho más con probablemente tener ciudades mucho más verdes. Entonces, ejemplos como este son importantes en ese sentido, y seguramente en esta presentación muchos esperaban una conversación mucho más en torno a la tecnología, y finalmente lo que vamos viendo con la tendencia hacia el futuro es que la integración de nuestros sistemas de edificios, de cómo funcionan nuestras áreas urbanas con vegetación, tiene mucho más impacto en cómo vamos a ver la ciudad en el futuro finalmente que simplemente con sistemas tecnológicos. Claro, y también viéndolo desde aquí, por ejemplo, en Chile ya tenemos diferentes fachadas de edificios que han puesto sus fachadas verdes, y muchas veces se han dado cuenta que el costo de mantención de estas fachadas no vale la pena porque el clima a veces no lo habilita, la poca cantidad de agua lluvia que puede caer en la ciudad no lo hace posible. Entonces también hay que siempre ir considerando eso, como había mencionado al principio, que medidas de afuera
pueden verse interesantes, onda, vi en el chat que alguien dijo que Vía Verde fue copiado de China, onda, sí, puede ser bonito, pero hay que ir analizando todo este impacto, cómo podemos traer y adaptar estas medidas hacia la realidad de nuestras ciudades y no estar ciegamente solamente viéndolo porque era bonito y me gustó. Onda, yo encuentro que Vía Verde es hermoso, pero no sé qué tan viable sería aquí en Santiago, considerando que estamos como constantemente pasando de una sequía a una sequía horrible a una sequía aún peor. Pero bueno, y hablando como de todo el tema de sequía y todo eso, quería traer un poco también otros ejemplos de usos más de reutilización de recursos naturales para, obviamente, reducir el impacto. Uy, está horrible la foto pixelada, perdón. Pero más que nada traer el ejemplo de dos ciudades que utilizan la recolección de agua lluvia como un pilar fundamental para la reducción del uso de agua. Uno de ellos es Tokio, en donde por una ordenanza de la misma ciudad, desde el año 97, que tengo aquí anotado mis tips, hicieron que por ley fuera obligatorio que todos los edificios de la ciudad de Tokio tuvieran un sistema de captación y reutilización de agua lluvia para diferentes usos como regadío, para a veces uso en diferentes inodoros, y la ciudad de Copenhague en el año 2007 comenzó a copiar esta misma idea para también estar acumulando y recolectando agua para no tener el mismo estrés de usar el agua, que es potable, para diferentes usos que obviamente es como no necesitas agua potable a veces para regar tus plantas, ni tampoco para usar el inodoro. Y es algo súper absurdo cuando te pones a pensarlo, que cada vez que nosotros vamos al baño, cuánta agua potable estamos desechando y realmente transformándola en la peor agua del mundo. Entonces, muchas veces, como habíamos dicho, no es algo tan innovador y tecnológico, es simplemente reutilizar o recolectar agua que ahora se está perdiendo después de cada lluvia y se va para el alcantarillado y termina en el mismo lugar que nuestra agua potable y deliciosa que podemos estar usando para consumo nuestro, sino que no, lo usamos para llenar el inodoro y después hacer pipí. ¡Wow! Y bueno, y otro de los temas principales como que habíamos mencionado de importancia sobre el tema de agua es obviamente la infraestructura. Esto puede ser muy poco sexy y hasta la foto que puse es como bastante fea, pero es un tema muy importante a considerar siempre. La infraestructura de transmisión de recursos como agua, electricidad y todo eso tiene un impacto muy fuerte en el impacto que nosotros tenemos de cuánta agua estamos consumiendo. Solo para dar como ejemplo, en Estados Unidos en este mismo momento se estima que cada día se está perdiendo aproximadamente 26.500 millones, no, sí, 26.500 millones de litros de agua por día. Se pierden debido a cañerías que están goteando, cañerías rotas y pérdida de agua. Esto representa una pérdida monetaria de 3.000 millones de dólares y ¿cuánto es eso en agua? Porque yo no sé visualizar metros cúbicos de agua, no sé si ustedes tienen ese superpoder, pero es que cada día se están perdiendo 1.5 lagunas de aculeo, toda la laguna de aculeo, llenándola entera de agua, puedes llenar más de una por día, considerando el agua perdida que se derrama solamente por tener cañerías que gotean. Entonces, obviamente, poder tener infraestructura o poder tener tecnologías de monitoreo del estatus de las cañerías de agua en las diferentes ciudades es algo fundamental. ¿Cómo estamos hoy ahora aquí en Providencia? ¿Cómo estamos hoy aquí ahora en Santiago? ¿Cuánta agua estamos perdiendo? Algo tan indispensable y escaso que obviamente estamos viendo. ¿Cuánta agua no estaremos perdiendo el día de hoy por cañerías que tengan más de años y que no han tenido su mantención? O que puede haber una pequeña ruptura y no se ha identificado porque aún no se ha inundado la casa entera. Entonces, obviamente, el de poder tener tecnologías para poder hacer monitoreo y seguimiento de estas pérdidas de agua es algo indispensable y fundamental. Y bueno, también un poco del lado, como habías mencionado, de cómo tener ciudades más sustentables, traje un poco el ejemplo de Singapur, que lo que ellos han estado desarrollando en este último año, en estos 3 últimos años, y el plan de ellos es para de aquí al 2030, haber implementado en todos los techos de la ciudad paneles fotovoltaicos y obviamente invirtiendo también en el desarrollo de paneles fotovoltaicos más eficientes y más rendidores. ¿Por qué? Porque Singapur es una de las regiones urbanas más concentradas del mundo.
en donde hay una densidad demográfica inhumanamente increíble y hay pocos espacios, o casi no hay espacios, en donde se puedan tener granjas solares como lo que nosotros podemos tener aquí en Chile, en el desierto de Atacama, que es como no hay absolutamente nada, ese espacio libre, le llega solcito todo el año, onda delicioso para tener ahí sus granjas solares, pero Singapur no tiene esa opción. Y obviamente tampoco pueden mantenerse con las mismas energías tradicionales contaminantes. Entonces determinaron este programa que se llama Electric Urban, que es una campaña y una alianza público-privada en donde el plan de aquí al año 2030 sería tener todas las superficies de los edificios en Singapur, que casi todo Singapur ya ha sido urbanizado y edificado, como pueden ver casi aquí en la foto, teniendo paneles fotovoltaicos. Entonces, esto podría estar generando, creo que era el 5.7% de toda la necesidad energética de la ciudad, solamente a través de paneles solares que podríamos estar implementando en todos los techos. Entonces, claro, es algo súper interesante de ver cómo la misma ciudad puede estar generando la energía que necesita en sí a través de estas tecnologías. Bueno, en materia energética, algunos datos interesantes. Por ejemplo, si fuéramos capaces de absorber la energía completa que emite el sol a la Tierra, seríamos capaces en un día de poder sustentar en un año completo el consumo eléctrico de las personas. Chile es un país que ha tenido una suerte de transición bastante rápida y también bastante pionera en esto, porque hemos pasado de ser un país que no producía absolutamente nada de energía sustentable a ser uno de los mayores productores a nivel mundial proporcionalmente de energía sustentable. Se espera que en los próximos 20 años nosotros alcancemos una producción de energía solar mucho mayor, posiblemente alcanzando a cubrir casi en su totalidad, digamos, el consumo, pero es importante también contemplar otros factores. Por ejemplo, hoy día estamos construyendo una gran planta solar en el desierto de Atacama, que ya está en operación en la capacidad que ya está construida, pero, por ejemplo, ser capaces de construir alternativas urbanas de generación de electricidad, como estos mismos paneles arriba de edificios, tiene un impacto tremendo porque además nos reduce el costo de su distribución. Ese es también otro factor bastante importante. Y esto nos permitiría incluso, por ejemplo, que comunas que sean capaces de, por ejemplo, por un mayor acceso al sol, principalmente porque sus edificios son más altos o porque están ubicados en una posición más favorable, porque no están tapados, por ejemplo, por un cerro, en los horarios de máxima, digamos, emisión de radiación, nos podría permitir, por ejemplo, que dentro del mismo Santiago, comunas que tengan un mejor acceso a energía solar pudiesen inyectar en el sistema energía eléctrica para las comunas que tengan menos acceso, también produciendo una suerte de colaboración eléctrica, si se quiere, dentro del mismo radio urbano de Santiago. Y esto es algo que va a ser, que es una tendencia hoy día en algunos lugares como Singapur, pero que probablemente va a ser algo que sea replicado en otros países porque su impacto es tremendo, como les decía. La capacidad de producir energía solar nos permite liberarnos, por ejemplo, hoy día mismo, justo antes de la pandemia, vimos cómo comunas como Providencia comenzaban a poblarse de scooters eléctricos, por ejemplo. Si podemos garantizar que ese tipo de micromovilidad es producida, es cargada y es electrificada solamente con fuentes sustentables, podríamos perfectamente establecer un sistema de transporte dentro de las mismas comunas que sea completamente no contaminante. Y tenemos que recordar que Santiago es la segunda ciudad con más buses eléctricos en Chile después el país con más buses eléctricos después de China, todos concentrados en Santiago en este momento, y pensar que, por ejemplo, ese mismo bus lo podemos cargar con fuentes sustentables producidas en el mismo Santiago, tendría un impacto tremendo para reducir los costos de electricidad, sobre todo hoy día que aumentan con la calefacción, por ejemplo, que aumentan con situaciones como la misma del COVID, que nos tienen encerrados en la casa y consumiendo más electricidad de lo normal. Entonces el impacto que se produce en iniciativas como esta es tremendo, y es importante entenderlo no solo como una tendencia, sino que algo que probablemente va a ser necesario en los próximos años a medida que los costos de la electricidad producida por energía solar bajan. Sí, gracias Nacho, porque claro, encuentro que, como tú mencionaste, Chile tiene un potencial solar increíble y que, bueno, esperemos que más y más se estén generando inversiones y proyectos energéticos que realmente puedan estar absorbiendo toda esa energía que nos llega a nosotros del sol, y obviamente
también estar diversificando la matriz energética, que creo que es un imperativo para el país, para las ciudades y para el mundo, el de estar diversificando cada vez más y más la matriz energética. Y solamente para estar como dando una última pasada sobre diferentes usos de recursos, reutilización de muchos recursos y tener también como esta visión de ciudades sustentables o ciudades más como con economías circulares también. Le quería mencionar un poco el ejemplo de esto que es Fundación Ecoinclusión, que es un proyecto en la Argentina que ha desarrollado ladrillos a base de plástico molido para utilizaciones de construcción de viviendas sociales. Entonces desarrollaron esta tecnología que es prácticamente la molienda de diferentes compuestos plásticos. Creo que principalmente se trabaja con botellas PET y después eso los prensan, los mezclan con los otros aditivos y componentes y generan un ladrillo mucho más eco, el cual reduce el impacto medioambiental de la construcción, que creo que es en concreto uno de los mayores contribuyentes a la liberación de CO2 y más aún después la mantención de los edificios también, como había mencionado Ignacio, es uno de los temas más contaminantes que tenemos. Entonces, obviamente, el de poder tener materiales de construcción que tengan un menor impacto ambiental, que puedan al mismo tiempo ser buenos aislantes para poder reducir las necesidades energéticas y todo eso, transforman muchas veces el cómo nuestros edificios y cómo la estructura física en donde los humanos vivimos dejan de ser como grandes agujeros negros medioambientales y insustentables totalmente, y poco a poco se están desarrollando diferentes medidas para transformar la construcción humana en un medio mucho más sustentable, y encuentro que esta es una forma muy interesante, que tal vez no sea como, ok, todos los edificios hechos con plástico, pero poder estar transformando mucho esto que ahora va a terminar en un vertedero o en la basura, transformarlo en material de construcción y en material de alto valor agregado. No, y complementando en este tema, es importante con el asunto del cemento y la producción de concreto que mencionaba, muchas veces se nos instala la idea de que la producción de concreto es contaminante en otro lugar, pero debemos recordar que el cemento cuando se transforma en concreto, que es finalmente el material que es la combinación que se hace en la misma construcción del ripio, la arena, en fin, ese proceso contaminante ocurre en el mismo lugar donde se construye el edificio. Entonces, finalmente, si ustedes tienen una construcción al lado, deben saber que esa construcción, aunque ustedes no vean, digamos, una chimenea botando humo, esa construcción está produciendo contaminantes cada vez que finalmente hace el concreto, el material que finalmente se instala en el edificio. No es en el momento de creación del cemento, sino que es en el momento de la construcción del edificio que se produce el contaminante. Entonces, este no es un contaminante que por ejemplo, usualmente piensan los ciudadanos que queda lejos, que es donde cuando se construyen los cementos en los barrios industriales. No, esta es una contaminación que ocurre en la zona urbana, en las áreas residenciales, en donde mismo estamos. O sea, si caminamos fuera de una zona de construcción, es ahí donde se está produciendo la contaminación. Y por eso es tan importante estas alternativas que en el fondo produzcan un menos impacto y una menor huella de carbono, porque tampoco es una huella de carbono que ocurre lejos, sino que ocurre en el mismo lugar donde pasamos todos los días, finalmente. Uh-huh. Hay un tema, Leo, que me parece que nos quedó fuera de la presentación, que quiero solamente tocar brevemente por su importancia, que es el tema del transporte. Hay un tema, digamos, con la construcción de ciudades sustentables que tiene que ver con el transporte, que es fundamental. Básicamente, para decirlo en corto, es la reducción de autos. Necesitamos tener menos autos en las ciudades. ¿Y cómo abordar eso? Rápidamente hay tres cosas de cómo imaginamos la ciudad del futuro en cuanto a transporte. Una es que tiene mucho menos que ver con pensar en estos drones que nos pueden llevar de un lugar a otro, voladores, de autos voladores finalmente, y mucho más que ver con las bicicletas. O sea, el mayor impacto en nivel de transporte y donde va a estar probablemente la conversación de la ciudad del futuro es en temas que ya estamos viendo, como en mismo Providencia, que podemos... Que al menos antes de la pandemia podíamos parar en cualquier esquina y con alguna aplicación recoger alguno de los varios servicios que teníamos para subirnos a una bicicleta o para subirnos a un scooter. Es ahí donde está el futuro del transporte finalmente, donde construimos, y Leo, este es un tema que hemos conversado anteriormente, el de la integración del transporte desde este último kilómetro, última milla, donde usamos estos estos sistemas de micromovilidad, como la bicicleta o como el scooter, que estamos pensando, digamos, en esa ciudad de 15 minutos, y cómo eso después
interactúa con el transporte público, cómo interactúa con el metro, cómo interactúa con la micro, que ojalá sea eléctrica también y de fuente sustentable. Entonces, finalmente es cómo hacemos esta construcción, más que, por ejemplo, tener un sistema inteligente para cobrar estacionamiento. La idea sería idealmente eliminar ese estacionamiento, reducirlo, que los autos no entren, por ejemplo, a zonas urbanas. Es una tendencia que se está dando mucho en ciudades. Hay centros urbanos en varias ciudades que, por ejemplo, tienen los autos prohibidos, entonces las personas deben estacionarse a una distancia prudente y para incentivar el consumo del transporte público, y finalmente que usen también otros métodos más sustentables, como por ejemplo la bicicleta. Pero eso tiene que ir de la mano con esta integración también de que tengamos los servicios a distancias razonables, que tengamos el trabajo a distancia razonable, etcétera. Entonces, con eso ya quería dejar ese último comentario, y con eso ya estamos cerrando la presentación. Sí, estamos. Bueno, muchas gracias por la información, tremendos datos. Tenemos muchas preguntas y hay varios comentarios también, y eso nos encanta porque genera hermoso. de discusión, ¿sí? Que también es lo que queremos generar, que sea enriquecedora para todos. Entonces, voy a partir con la ronda de preguntas. Nos dejaron varias preguntas aquí en el chat. Les quiero pedir que tratemos de responderlos de manera breve para luego pasar al Minuto por el Planeta y darle el espacio a los vecinos. Me parece que ahí Silvia, Enrico también están ahí comentando algunos datos para que podamos ir aclarando. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es su opinión respecto a las políticas de urbanismo en Chile? ¿Estamos avanzando hacia una ciudad sustentable o existen muchas trabas todavía? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? No escuché, se me cortó el audio cuando... Dice, ¿cuál es su opinión respecto a las políticas de urbanismo en Chile? ¿Estamos avanzando hacia una ciudad sustentable o existen muchas trabas todavía? Aquí hay dos situaciones. Yo creo que, al menos desde mi perspectiva, quizás Leo pueda aportar con otra mirada, pero lo que me pasa a mí es que tenemos una distribución urbana muy desigual de espacios públicos, y es importante que se entienda que tampoco tiene que ver con necesariamente el eje de sector oriente, sector poniente en Santiago, por ejemplo. Puedo darles un gran caso de éxito como, por ejemplo, La Granja. La Granja como comuna tiene mucho desarrollo urbano en espacios públicos, y finalmente la ciudad está construida para que la interacción y la vida de ciudad ocurra fuera de las casas, mientras que, por ejemplo, una comuna que está inmediatamente al lado, como San Joaquín, tiene un acceso mucho más reducido a espacios públicos, a áreas verdes y un desarrollo urbano mucho menor, en donde principalmente el desarrollo urbano está enfocado como a atender situaciones más relacionadas con las viviendas de las personas. Entonces, es importante entender que está esa desigualdad de planificación, y que se da también porque tenemos muchos gobiernos locales que muchas veces no conversan entre ellos, y las ventajas de cuando conversan, digamos, distintas administraciones locales es evidente. Entonces, en cuanto a desarrollo urbano, es importante que en Chile fomentemos una mayor conversación, si se quiere. Es algo de lo que, por ejemplo, se habla mucho, que debiese cambiar ahora que vamos a tener un gobernador electo en las regiones, y sobre todo para el área metropolitana de Santiago eso va a tener un valor fundamental, pero el tema de la planificación urbana en Chile es una conversación constante, porque es muy distinta en algunas comunas y en otras. O sea, podemos ver casos como el de Providencia, en donde hay una planificación urbana mucho más robusta, en donde se abordan temas como, por ejemplo, el agua, se aborda cómo enfrentar el cambio climático, se aborda cómo enfrentar situaciones como el acceso a las áreas verdes, o como la cercanía a comercios y una distribución más equitativa, o el acceso a ciclovías, y otras comunas donde la planificación urbana no contempla nada de eso. Entonces, hablar de una sola planificación urbana en Chile es difícil. Sí, yo solamente mi opinión está bastante alineada con lo que decía Nacho, y creo que más que nada acrecentar también el muy necesario foco en la descentralización de la toma de decisiones, en la autonomía de las comunas, de poder tener cada vez más herramientas y más poder para poder estar determinando cómo afrontar muchos de los desafíos urbanos, y encuentro que
que se hace falta un poco más de eso, de estar como no ser tanta dependencia y generar como gobiernos pequeños mucho más flexibles y menos burocráticos para poder estar desarrollando innovaciones y experimentos en muchos casos, porque son esos los que van a estar dando qué casos de éxito pueden darse aquí en diferentes comunas de Santiago o en Chile, y como dijo Nacho, y que después esos casos de éxito pueden ser compartidos de unas comunas a otras y podamos estar generando aprendizajes cruzados cada vez más dinámicos sobre eso. Chicos, ¿y qué opinan de un impuesto específico en la compra de autos a combustible fósil para fomentar todas estas iniciativas que ya hemos conversado de sustentabilidad medioambiental? Yo en lo particular creo que tenemos ahí dos situaciones. Una, que imaginarnos un impuesto a los combustibles fósiles como una alternativa para que la gente compre más vehículos eléctricos, por ejemplo, autos eléctricos, es un poco abordar la mitad del problema, porque primero los costos del auto eléctrico, o sea, las personas van a comprar autos igual, y si ponemos un impuesto a los combustibles fósiles, finalmente lo que va a hacer la gente es comprar más autos usados, y los autos usados en general tienen peor tecnología de filtración de contaminantes. Entonces, mi postura ahí son dos cosas. Uno, incentivar a que la gente use menos autos, principalmente tratando de desarrollar un transporte público lo más robusto posible, ojalá mayor cantidad de líneas de metro, mayor acceso a través de buses, y por otro lado, incentivar que si las personas van a comprar autos, es mucho más eficiente que compren vehículos eléctricos o vehículos que tengan un mejor sistema. Entonces, yo desarrollaría distintas políticas, y mi opinión es que debiesen desarrollarse políticas que tiendan a que la gente requiera mucho menos el auto, y las que sí o sí lo necesitan, compren finalmente autos que sean idealmente eléctricos. Y en Chile tenemos una deuda con ese tema, porque hoy día todavía no existen suficientes modelos disponibles, no existen sistemas de carga, entonces es necesario desarrollar esa infraestructura. Yo creo que mucho más, y tiene mucho más sentido desarrollar estos incentivos que necesariamente poner mayor cantidad de impuestos, porque los impuestos finalmente permiten este como mercado secundario de autos usados y van a quizás impactar negativamente en cierta forma. Sí, yo creo que solo quería sumar un corte. Voy a ser breve, te prometo que voy a ser breve. No, yo encuentro que el impuesto específico debería ser menos específico, sino que debería ser un impuesto al carbono en general, el cual también haya un mayor costo para las industrias y empresas que tengan un impacto contaminante mucho mayor, y que también el impuesto sea más el foco no solamente hacia el individuo, sino que también hacia organizaciones, hacia empresas, hacia instituciones que tienen muchas veces un impacto increíblemente mayor en comparación con la compra individual de un auto eléctrico, sí o no. Tenemos una pregunta que también pienso que Claudio se puede integrar, porque dice así: ¿cuáles serían medidas concretas de acción que podrían implementar los municipios con pocos recursos para migrar paulatinamente hacia una ciudad de 15 minutos? ¿Y cuáles serían las medidas que Providencia les falta implementar para este mismo objetivo? Hola, sí, mira, desde Providencia, para explicar un poco la visión que está teniendo Ciudad Providencia, nosotros desde el Departamento de Medio Ambiente trabajamos mucho con las distintas unidades de la municipalidad. Una de ellas es el área de asesoría urbana y todo lo que es Secretaría de Planificación Urbana, y claro que tratamos de tener esta visión que es mucho más integrada, de generar planificación de distintos ámbitos que muchas veces no tienen una planificación a nivel nacional, pero sí nosotros a nivel local consideramos que son importantes, como por ejemplo el tema del agua, y también alineados con temas nacionales como el tema del cambio climático. Y muchas veces sale la discusión de cómo avanzamos en términos urbanos para poder ser sustentable, y llegamos a algunos conceptos claves como lo que es tener una ciudad que sea mixta, que sea compacta, que sea caminable, y por eso muchos de los vecinos de Providencia van a saber que se hace mucha inversión en espacio público asociado a lo que es las veredas, que se subieron los niveles de las veredas para que la gente tenga mayor accesibilidad. Las zonas 30 también, que son zonas de reducción de velocidad. También hay mejoras en los cruces, por ejemplo, está el cruce de los cambios de los semáforos, el de Lyon es uno de los grandes que se ha hecho lo último, o el tema de la construcción de ciclovías. Esos buscan
reducir los tiempos, pero también hay muchas discusiones asociadas a lo que es el uso mixto, que también tienen que ver con las restricciones que entrega la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Entonces, nosotros vamos viendo también cómo la gente, como lo comentan los chiquillos, tiene que caminar menos para llegar a satisfacer todos los servicios que requieren. Y por suerte Providencia está logrando eso de a poco. Entonces, ahí hay otros temas que están asociados a la calidad del servicio, que son temas que en realidad son de ámbito privado que no podemos controlar mucho. Ahora, nosotros como municipio podemos ir aumentando esto sin necesariamente gastar presupuesto. Por un lado están todos los instrumentos de planificación que fueron desarrollados por los profesionales del departamento sin un presupuesto asociado, con alianzas con las universidades, Universidad de Chile, la Católica, el DUOC también nos apoyó. Entonces, ellos nos van apoyando en construir instrumentos y eso no tuvo una partida presupuestaria específica y eso queda también integrado dentro de la política local del municipio. Entonces, es un punto de partida que ayuda a cambiar la mirada. Y por otro lado también está la forma de ir fortaleciendo apoyos desde lo que es la Seremía de Energía, de Medio Ambiente. Existen programas de nivel de gobierno o regionales que tienen impacto a nivel local y desde ahí podemos empezar a trabajar. Existen fondos de desarrollo urbano, entonces existe lo que se llama el FNDR o distintas políticas que pueden apoyar a municipios que están más complicados. En general, Providencia no es un municipio que beneficiaría de esos programas porque Providencia tiene presupuestos internos propios, pero sí municipios más vulnerables podrían optar a ese tipo de soluciones. Puntualmente también en Providencia, y voy a aprovechar de responder una pregunta que había por ahí, la instalación, por ejemplo, de soluciones sustentables, ya sea temas de agua, temas de energía, depende mucho del producto esperado, porque muchas de esas cosas son dentro del espacio privado. Entonces, por ejemplo, un sistema de recuperación de aguas grises son inversiones privadas que nosotros como municipalidad estamos buscando los mecanismos de financiamiento, que usualmente son a través de concursos públicos. Pero como es un ítem de responsabilidad privada, es difícil que la municipalidad haga inversiones que muchas veces son muy altas para el espacio privado. Y no son como de bien público, como la municipalidad como responsabilidad general debe invertir en el espacio público más que en el espacio privado. Y por eso también el tema de los sistemas fotovoltaicos es un tema que es complicado. Y que es muy caro invertir casa a casa, que son alrededor de 2 millones de pesos, por un sistema fotovoltaico que beneficia a una familia. Entonces, por eso que el costo de inversión es muy alto. Lo que sí podemos otorgar en estos momentos es apoyar todo el apoyo técnico, conocimiento específico, para que entienda cómo funcionan los procesos. Claro que podemos estar cerca de usted y asesorarlos con toda la información posible. Y en caso que aparezcan fondos concursables, les vamos a hacer saber y eso se difunde en redes sociales para que la gente pueda postular y podamos ir avanzando. Pero por el momento esos son los mecanismos que estamos buscando. Super. Y me van a quedar algunas preguntas en el tintero. Vamos a tratar de resolverlas a medida que nos comunicamos con ustedes también por correo electrónico y les mandamos la información. Voy a pasar a la última pregunta y posteriormente vamos a ir al minuto por el planeta para que los diferentes vecinos que han estado aquí comentando en el chat nos puedan dar también su opinión. La última pregunta dice así: ¿cómo sugieren compatibilizar la construcción de una ciudad sustentable con la densificación y especulación inmobiliaria? ¿Cuáles deberían ser los incentivos para que las inmobiliarias construyan a este paradigma? O sea, por un lado encuentro que uno de los mayores beneficios hacia una ciudad más sustentable es una ciudad más densa, una ciudad más concentrada. La huella de carbono de una persona que vive en un departamento versus una persona que vive en una casa, entre el terreno que utiliza, los recursos que utiliza, el espacio que utiliza, obviamente, hace que una ciudad más densa per cápita sea una ciudad más eficiente, por lo que hace que sea una ciudad más sustentable. El tema es que, claro, está ahí la dificultad de cómo poder integrar a través de incentivos, pueden ser incentivos tributarios o legislativos, para que la misma industria de la construcción también se esté llegando a muchas veces los niveles necesarios de sustentabilidad durante su proceso de construcción. Que encuentro que muchas veces el incentivo económico está en construir barato, construir rápido y construir mucho, que tristemente podemos ver que es la situación en ciertos casos, pero que obviamente es un tema súper complejo porque hay que generar el balance para poder generar ese tipo de incentivos, porque si no se mete regulación dura de una para que tengan normativas de edificación súper altas, pero no hay un incentivo para que eso sea accesible. Ok, vamos a tener edificios nuevos o casas nuevas hermosas, súper sustentables con un montón de medidas, pero
que lamentablemente van a ser muy inaccesibles porque entre el costo de manufactura y después lo que tiene que generar de utilidades la industria de la construcción inmobiliaria, la puede hacer prohibitivamente cara. Entonces encuentro que no hay una sola solución, sino que es ir implementando un complemento bastante robusto de políticas públicas, incentivos tributarios, avances tecnológicos para también facilitar la reducción de costos, con temas de mercado laboral. Mira, yo no soy un experto, pero desde una visión como externa de todo esto, encuentro que es hiper complejo, pero que se necesita una solución bastante complementaria y no solamente como, ok, dos cositas y listo. Sí, no, y ahí es clave también la interacción en el fondo público-privada, la capacidad de llegar a acuerdos ahí y de generar incentivos que no necesariamente estén motivados por... No todas las políticas públicas tienen que ser solamente una ley o forzar también al privado, también implica mucho de generar una conversación y un diálogo constructivo en torno al tema. Y ahí hay que ser un poco más optimistas también de repente en esa línea. Intento favorecer esta instancia de conversación mucho más que simplemente transformar todo en una iniciativa legislativa. Claudio, ¿tú quieres decir algo antes de pasar al minuto por el planeta? Sí, yo creo que la invitación también es para que los que están conectados se informen sobre este tema. No sé, hay un concepto que yo considero que es súper interesante, que es de metabolismo urbano, que es entender un poco la ciudad como un sistema complejo y que pasan distintas cosas en el día a día en la ciudad y es como levantar la mirada y empezar a pensar como, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo funciona esto otro? Los sistemas de agua, el sistema de energía, electricidad, calefacción, de movilidad, todo está súper conectado y a veces es súper difícil de entender porque es como una bomba de información, pero la invitación es que tengan esta mirada mucho más amplia y empezar a ver cómo empezamos a solucionar las cosas también desde el vecino, y nosotros desde el municipio también vamos a hacer todos los esfuerzos día a día para seguir mejorando, y también la invitación es que eventualmente el gobierno siga mejorando, nosotros como gobierno local también, pero la ciudadanía va a cumplir desde hoy, desde ya hace tiempo, un rol clave en cómo construimos una ciudad mucho más sustentable. Buenísimo. Super, entonces vamos a pasar a la sección de un minuto por el planeta. Vi por ahí en el chat que Silvia Urmeneta estaba comentando algunos datos interesantes sobre Singapur. Silvia, ¿te gustaría hablar en el webinar? ¿Está por ahí? Veo que está conectada, pero puede que esté tímida. Sí, les pido que Vamos a las personas ¿Perdón? que quieran hablar, si quieren me escriben por el chat y yo los deshabilito para que puedan hablar. También. ¿Ahí está Silvia o no? Ahí está, No, Marco. Margot Díaz. Hola Margot. ¿No? Me parece que no. No, no. Enrico también estaba ahí comentando algunos datos sobre los buses eléctricos, no sé si también los quiera comentar, está por ahí. Parece que no. Y la otra persona, Carolina Ortiz, también tenía una pregunta que nos dejó aquí en el chat sobre la escala de la planificación urbana. Carolina está por ahí. No, parece que no. Oye, están tímidos hoy día. El otro día se peleaban el minuto por el planeta. Uy. Ah, no, dijo que Enrico, no, está tímido, no quiso hablar. Bueno, entonces, quizás voy a ir con la Intimidaste a la gente, Cami. Intimidaste a toda la gente. los intimidé a todos. Entonces, bueno, voy a ir con la última pregunta antes de que... Ay, aquí Silvia dijo que, pucha, lamentablemente no le funcionaba el micrófono ni la cámara. Entonces voy a abordar la última pregunta de Carolina, que decía, quisiera saber qué opinan de cambiar la escala en la planificación urbana y pasarla a escala regional o zonal o por cuenca, de manera de bajar esta planificación coordinada entre los diferentes gobiernos locales o municipios. ¿Alguien se quiere lanzar primero?
Pensé que ibas a partir tú, Leo. No, no, estaba, estaba esperando. Cami, ¿me puedes repetir la última parte de la pregunta? Dice, ¿qué opinan de cambiar la escala en la planificación urbana y pasarla a una escala regional o zonal o por cuenca, de manera de bajar esta planificación que ustedes mencionaban, coordinada entre los diferentes gobiernos locales o municipios? ¿Será bueno pasar esta planificación urbana a una planificación más general o por zona? Yo creo que ahí hay dos cosas. Ya un poco voy a mencionar un cliché muy, muy repetido, pero que no deja de ser cierto, que es que hay que pensar en global, pero actuar en local. Entonces, es fundamental que tengamos instancias de colaboración, pero finalmente la realidad, y en Santiago lo vemos, de cada comuna es demasiado única hoy día, y las diferencias, digamos, en desarrollo urbano y en desarrollo de índice de desarrollo humano, finalmente, son tan dispares que tener una planificación regional muchas veces termina por ocultar, digamos, ciertas cosas. El promedio es súper bueno para digamos, ocultar ciertos detalles entre lo más bajo y lo más alto. Entonces, finalmente, sí, tiene que haber una capa regional, pero principalmente de colaboración y de coplanificación. Por ejemplo, muchas veces los temas presupuestarios podrían elaborarse más colaborativamente. O, por ejemplo, un caso fundamental, un caso muy particular en Santiago que lamentablemente hoy día todavía no hemos podido ver como resuelto, es justamente el desarrollo del eje Alameda-Providencia, que después puede seguir hasta Las Condes si se quiere alargar más, pero finalmente la arteria principal de Santiago le corresponde a muchas comunas. O sea, podemos hablar, la Alameda requiere un desarrollo conjunto entre Estación Central, Santiago, Providencia, y podemos seguir para allá si queremos. Entonces, en estos casos requiere mucho una conversación porque no es lo mismo el desarrollo de cómo abordamos el tema, por ejemplo, en Providencia, donde quizás el tema de áreas verdes ya está tratado y el tema de iluminación y seguridad está tratado. Entonces, la conversación va a girar mucho más en torno a un desarrollo quizás, por ejemplo, de ciclovías en la arteria principal. En Santiago lo mismo, mientras que en Estación Central el problema es mucho más urgente porque no hay árboles, por ejemplo, no hay suficientes áreas verdes que den sombra. Entonces, la conversación, si bien es importante que sea regional, quizás que existan foros de cooperación o instancias de trabajo conjunto, yo creo que el desarrollo finalmente las decisiones tienen que ser lo más locales posible. En ese sentido, las comunas yo creo que debiesen tener esa autonomía y hay que cuidarla en la planificación urbana. Sí, yo solamente iba a agregar eso como un gran depende, porque encuentro que, como dijo Nacho, las disparidades dentro de una misma región o dentro de una misma ciudad pueden ser muy grandes, pero al mismo tiempo encuentro que en otras regiones geográficas posiblemente una unificación de zona puede ser mucho más eficiente que intentar que comunas que son pequeñas, con bajos recursos, pero que tienen situaciones muy similares, puedan tener la opción de ir unificando su colaboración o estar como trabajando más como una unidad, más que tres unidades separadas, por ejemplo, y que la misma legislación pueda entregar esa flexibilidad a las comunas y esa misma autonomía de poder decir como, oye, yo me las puedo, estoy bien sola, o, oye, cabros, creo que voy a colaborar con mis vecinos porque realmente compartimos las mismas necesidades, los problemas, y podemos estar generando mucho más tres comunas juntas que cada una por sí sola. Claudio, ¿tú quisieras agregar algo? Sí, quiero agregar algo que es súper importante para comentar. El tema de la planificación urbana es un tema en general, la planificación en general, porque cuando vamos al contexto específico del plan regulador comunal, eso solamente afecta a la zona urbana. Entonces, Providencia somos zona urbana completa, entonces tenemos una planificación de todo el espacio, pero en zonas rurales es complejo eso porque todo lo que es zonas rurales no tiene una planificación detallada. Es un poco como el terreno de nadie, y han surgido iniciativas desde el gobierno que lo invito a como que revisen, que son los PROT, los planes de ordenamiento territorial. En la región se está haciendo el plan energético regional también, que lo está llevando el gobierno regional. Entonces, hay algunas iniciativas que buscan un poco generar estos diagnósticos regionales y esta planificación desde un ámbito mucho más generalizado regional, pero la bajada local se vuelve súper difícil. Nosotros puntualmente el tema de energía podemos verlo a una escala administrativa local, no hay problema,
pero el tema de agua se vuelve súper complejo porque estamos dentro de la cuenca del Maipo, y las decisiones que toman comuna río arriba sí afectan directamente a lo que pasa río abajo. Entonces, por eso que igual es fundamental esta visión multiescalar. Ahí también quizás probablemente los gobiernos tenemos que seguir avanzando en cómo articulamos con la ciudadanía, cómo articulamos también, no sé, pues los ministerios se articulan entre sí, o nosotros municipalidades articulando con los ministerios. Hay un tema de gobernanza que se tiene que desarrollar y madurar mucho más. Y también quiero aprovechar de darle la palabra a Macarena, que me dijo que podía conversar, así que la voy a habilitar ahora para que pueda dar las palabras. Maca, ¿estás por ahí? Sí, Macarena. aquí estoy. Hola, gracias Claudio por la palabra. Sí, parece que efectivamente el resto de los vecinos estaba un poco tímido hoy. Primero que nada, agradecerle al municipio por la instancia. Da un poquito de orgullo y reconozco que uno es afortunado de pertenecer a una municipalidad en la cual se dan espacio para conversar estos temas y se da, que son preocupaciones que en general hay muchos municipios que no tienen el espacio o los recursos para poder hacerlo. Entonces, te digo, gracias por la instancia, súper bueno, estaban los 3 seminarios ya y pretendo estar en el 4º. Y bueno, respecto a pregunta un poco, me gustaría saber cómo, de Leonardo e Ignacio, cómo hemos visto mucho acerca de las políticas públicas, la planificación, o sea, lo que viene desde el gobierno, desde el municipio, todo lo que Claudio nos comentaba, pero cómo dentro de su Action Tank organizan o tienen instancias en las cuales se trabaja el tema de la educación, en el fondo desde el otro lado. Porque parte de todo esto de la ciudad, de los 15 minutos y todo lo que estamos hablando, también parte porque la gente entienda de que los espacios públicos son buenos y hay que conservarlos. Lamentablemente tenemos una tendencia a privatizar y que todos los espacios de compartir y las áreas verdes y todos los espacios se den dentro de nuestras viviendas o dentro de nuestras comunidades de edificios, más que en la plaza en la cual tengamos instalaciones que puedan ser comunitarias, tengamos espacios para realizar reuniones o, no sé, como quien dijera, poder tener parrillas al aire libre como para poder hacerlo asado, pero en realidad hemos tratado de traer todas esas instancias hacia la vivienda más que hacia el espacio público, que entiendo sería la idea de una ciudad de 15 minutos, que hacia el espacio público más que el privado. Entonces, me gustaría saber si tienen instancias o trabajan dentro de esa perspectiva y cómo, que es también muy, muy importante. Eso, y gracias por la palabra. Bueno, antes de que llegara la pandemia teníamos diversos conversatorios que hacíamos en donde reuníamos expertos con vecinos y ciudadanos, donde en el fondo nos sentábamos a conversar estos temas y generar reflexión que después podíamos compartir a distintas autoridades. Lamentablemente el COVID nos ha llevado un poco a reformar esos eventos. Si quieren nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Somos Latam 4 escrito con un número, y estamos haciendo diversos temas incluyendo en donde tratamos de generar conversación con las personas, con los expertos y tratar de en el fondo construir el material en torno a esto para que también las autoridades entiendan un poco esa posición más ciudadana que comentas tú. Ahora, sobre ejemplos de cómo este espacio público se da, es finalmente cosas bastante simples. Hay no sé, muchas veces nos imaginamos cosas muy sofisticadas, pero esto tiene que ver de repente con cosas tan simples como, por ejemplo, tener espacios como ferias itinerantes en las comunas, tener quizás actividades, muchas veces actividades para peatones, donde, no sé, cerremos la calle el fin de semana y la transformemos en un espacio para interactuar. Obviamente, claro, mucho se ha dado en Santiago y en varias ciudades del mundo que se construye un poco hacia adentro, y finalmente esa es una situación que produce un poco desigualdad de acceso porque también deja, en muchas comunas que se construyen hacia adentro, sienten menos presión o quizás menos necesidad de generar áreas verdes, de generar espacios públicos de interacción entre la comunidad. No es el caso puntual de Providencia, que tiene bastante áreas verdes, pero sí es importante en el fondo que esto también salga desde
desde una demanda también ciudadana, y demanda en el sentido de que el ciudadano pida esos espacios y los busque y sienta que son necesarios en la ciudad, porque finalmente eso, esas decisiones se toman por representantes electos, y ahí es donde el rol está también de los ciudadanos de pedirle a las personas que lo representan que tengan estas conversaciones y que avancen en esos temas. Ahora, nosotros como Action Tank los invitamos a seguir en nuestras redes sociales y estamos tratando de replicar los conversatorios que hacíamos en vivo en forma digital, y mientras más vecinos puedan participar, es mejor para nosotros, así que totalmente invitados. Muchas gracias, Ignacio, y bueno, agradecerles, Leonardo, Ignacio, por estar aquí, por compartir su tiempo, compartiendo su iniciativa y todos sus conocimientos. También agradecerle a todos los vecinos y vecinas que participaron hoy de esta tercera sesión de webinar, y hacer un spoiler y dejarlos súper invitados también en torno a todo lo que ha sido la reflexión de hoy, un poco con este cliché que comentaban los chicos, que hay que hacer cambios locales para hacer cambios globales. Y también el cambio puede partir desde casa, sin tener grandes inversiones, partiendo por algo tan simple como poner un buen aislante en nuestros hogares, o diferentes iniciativas que podemos ir haciendo. La próxima semana vamos a estar hablando con una de las iniciativas que sirven y que funcionan para generar iniciativas a nivel local. Vamos a hablar con una representante del Comité Ambiental Comunal, que es una figura que está disponible en todas las comunas para generar cambios desde la comunidad, desde la organización de los propios vecinos. Así que los invitamos y las invitamos a que participen en la próxima semana en la misma hora y en el mismo lugar. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la invitación, Camila y Claudio, y por la instancia. Creo que es tremenda. Yo soy vecino de Providencia, así que estuve en el primero, y les digo que disfruto mucho estos espacios, así que eso, muchas gracias. Muchas gracias también, Camila y Claudio, a todos. Muchas gracias por participar. Chao, chao. Chao. Muchas gracias.